Hola, soy Alejandro Ayala, docente de Biología de la Cátedra Banús. Este video es el primero de una serie con los que te voy a guiar en el estudio de la célula. Pero para que esta actividad te rinda, primero es necesario que tengas en cuenta algunas consideraciones. Antes de encarar este tema, es imprescindible que estudies los temas anteriores, pues la comprensión de la estructura y el funcionamiento de una célula exige el conocimiento de las biomoléculas y de los conocimientos analizados en la parte introductoria. El objetivo de esta serie de videos es orientarte en el estudio de la célula. No pretenden ser clases explicativas, ni mucho menos reemplazar a los encuentros presenciales. Tómalos como un adelanto de lo que vamos a ver cuando finalmente iniciemos las actividades académicas normales. Este recorrido se basa en el cuadernillo Introducción al conocimiento de la célula, recomendado por la cátedra para este tema. Además de los videos, vas a encontrar un material escrito para tu ejercitación. Una de las características de los seres vivos es que son sistemas organizados formados por células, al menos por una. En la naturaleza existen dos tipos de organizaciones celulares: las células procariontes, que son las más primitivas y simples, están limitadas a organismos unicelulares como las bacterias y las cianobacterias. Se caracterizan por tener un único compartimiento citoplasmático donde se encuentran todas sus estructuras, y no tienen obviamente núcleo organizado ni organelas. Por otro lado, están las células eucariontes. Son más complejas y evolutivamente posteriores a las procariontes. Las encontramos en el resto de los reinos: Protista, Fungi, Plantae y Animalia. No solo presentan un núcleo organizado, de ahí el nombre de eucarionte, que significa núcleo verdadero, sino que su citoplasma está subdividido o compartimentalizado en organelas con funciones específicas. En este recorrido vamos a comenzar con la descripción de una célula eucarionte animal, como la imagen que estás viendo en este momento. Luego vamos a ver las diferencias con las células vegetales y hacia el final nos vamos a ocupar de la célula procarionte. Este recorrido lo vamos a hacer desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, vamos a comenzar con la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura a través de la cual la célula se relaciona y se vincula con su entorno. Si bien la membrana plasmática establece un límite que diferencia el citoplasma del medio exterior, en realidad es mucho más que eso. Fíjate, la membrana plasmática, a través de su propiedad, que es la permeabilidad selectiva, regula el intercambio de sustancias entre el exterior y el citoplasma. De esta manera contribuye al mantenimiento de la homeostasis celular. También la membrana plasmática es la encargada de reconocer señales del entorno, de modo que la célula pueda dar una respuesta adecuada. En la membrana plasmática suelen ocurrir reacciones enzimáticas y por lo tanto darse determinados procesos. La membrana plasmática participa en los movimientos celulares y también participa en estructuras diferenciales, como por ejemplo las estructuras de locomoción, como las cilias y los flagelos, o también las uniones celulares. Las propiedades y funciones de la membrana plasmática son el resultado de su estructura, y por ende resulta imprescindible entender cómo está hecha para comprender cómo funciona. ¿Cómo se ve una membrana plasmática? La imagen que estás viendo ahora es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de transmisión, una tecnología que permite ampliar una imagen hasta 500.000 veces. La membrana plasmática es muy angostita. Su espesor se mide en nanómetros. El nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Y ese espesor que estamos viendo ahí oscila entre 7 y 10 nanómetros. En esa imagen se pueden apreciar dos capas oscuras separadas por una banda clara en el medio. Y eso tiene que ver con la estructura de la membrana plasmática. Si pudiéramos ver esa imagen con mayor detalle, veríamos lo siguiente.
La imagen corresponde a una bicapa de fosfolípidos que constituye la matriz estructural de la membrana plasmática. Los fosfolípidos se disponen de tal manera que las cabezas polares quedan orientadas hacia los medios acuosos, es decir, el extracelular y el intracelular, mientras que los ácidos grasos o colas no polares se disponen en el medio, en la banda clara que veíamos antes, sin contacto con el agua. La matriz lipídica se completa, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, se completa con moléculas de colesterol que se disponen entre los ácidos grasos de los fosfolípidos. Una característica fundamental de esta matriz lipídica es su fluidez, que se debe a los movimientos rotatorios y de desplazamiento lateral que tienen los fosfolípidos en cada capa. La fluidez puede variar por efecto de la temperatura y está regulada por la presencia del colesterol. El colesterol, al ubicarse entre los ácidos grasos por medio de interacciones hidrofóbicas, los retiene y les impide el movimiento, disminuyendo la fluidez, lo cual puede ser necesario para mitigar los efectos de un aumento de temperatura. Pero curiosamente el colesterol también tiene un efecto beneficioso a bajas temperaturas, ya que al mantener separados a los fosfolípidos, impide que estos se pegoteen en una estructura pastosa sin fluidez. La membrana plasmática tiene, además de estos fosfolípidos y el colesterol, tiene proteínas. Y las proteínas son fundamentales porque son las que le dan la funcionalidad. Las características funcionales de una membrana dependen de las proteínas que tenga. Las proteínas se ubican en la matriz lipídica, a veces embutidas en la matriz, otras veces apoyadas, y le dan un aspecto de mosaico. Y de ahí el nombre de el modelo del mosaico fluido. Gracias a la fluidez de la membrana, las proteínas pueden desplazarse lateralmente y de ese modo la membrana puede colocarlas en el lugar necesario para que cumplan su función. El último componente de la membrana plasmática son los hidratos de carbono. Y vamos a verlos en una imagen completa del modelo del mosaico fluido. Los hidratos de carbono, como les decía, son el tercer grupo de biomoléculas que componen la membrana plasmática. Son oligosacáridos que se disponen únicamente del lado extracelular, unidos a proteínas o a lípidos, y forman una nube densa viscosa que se denomina glucocálix. Como solo se disponen del lado extracelular y no del lado intracelular, le dan a la estructura de la membrana una asimetría característica. Se cree que estos oligosacáridos están involucrados en el reconocimiento del entorno.